¿Cómo están mis queridos hermanos? Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que cuando esta transmisión llegue a ustedes, la presencia del Señor esté guardando sus vidas, es lo que más deseo con todo mi corazón. El día de hoy quiero compartir con ustedes un principio acerca de la eficiencia, de la importancia de ser eficientes. Hay un pasaje de la Escritura que muchas traducciones nuevas no lo incluyen por no estar en los manuscritos más antiguos. Está en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde se narra que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía, dice, porque se reunían muchos enfermos alrededor del lugar, el que primero descendía al estanque después del movimiento que provocaba el ángel en el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esto? Dice que era el que primero llegaba al agua, ese recibía el milagro. Ahora, para ser eficiente uno debe actuar con prontitud. Por eso, el que se sanaba era el primero en descender al estanque. Antes se decía que el pez grande se comía al chico. Hoy dicen que es el más veloz el que se come al más lento. En las crisis todo se pone más lento, y creo que ustedes y yo nos hemos dado cuenta que con esta pandemia y todo esto que nos ha sobrevenido, la crisis económica que ya venía, todo se puso más lento. Y si ustedes se dan cuenta, nuestro lenguaje es que todo está lento, pero déjame decirte algo. Debemos percibir cuando la rueda ya está dando vueltas. Aunque esté lento, nosotros tenemos que provocar que la rueda dé vueltas. Es cuando tú debes tomar tu lugar y acelerarte. No ralentizarte, no ponerte lento, sino ponerte las pilas. Para ser eficiente uno no debe cuestionar los cambios, simplemente debe explorarlos y saber aprovecharlos. Tú no puedes hacer que no llueva, pero sí puedes salir con paraguas. Entonces, cada vez que se agitan las aguas en el mercado, en la empresa, en el trabajo, en el negocio en el que trabajamos, es una oportunidad de progreso y no una amenaza para tu vida. Muchas veces nosotros, cuando hay una crisis y las cosas se ponen lentas, hay gente que se sienta y dice, ay Dios mío, se nos acabó el negocio. No, es el momento sí de sentarse, pero a ver qué es lo que vamos a hacer y qué oportunidad hay para nosotros en este negocio. ¿Cuál es la oportunidad nuestra en lo que está pasando? No corras a revelar tus ideas. No empieces a decirle a otro lo que se te ocurrió, porque estás compartiendo lo que Dios está poniendo en tu corazón que hagas. Trabaja en esas ideas, desarróllalas, y de esa forma no vas a tener decepciones. Concéntrate en ser el primero en aprovechar esas situaciones cambiantes para que de esta forma te conviertas en alguien eficiente y aproveches estos momentos para tu beneficio, el beneficio de tu familia y de aquellos que dependen de ti. Desarrolla una mentalidad que ve los cambios como oportunidades y no como amenazas, determinándote a responder y actuar con rapidez frente a ellos. No te olvides que muchos eran los que querían sanarse, muchos eran los que llegaban al estanque y ahí se quedaban sentados esperando a ver a qué hora se movía el agua, pero solamente uno era el que lo lograba, y este era el que actuaba primero. Del mismo modo, hay muchas oportunidades que se están dando en este tiempo, pero son de aquellos que actúan primero. Así que yo bendigo tu vida para que puedas ser eficiente en todo lo que hagas y de esta manera poder actuar con prontitud para poder aprovechar todas las oportunidades que Dios te presenta. En el nombre de Jesucristo, te bendigo y te bendigo para que seas el primero en aprovechar estas oportunidades. Que tus ideas sean buenas, sean eficientes, las puedas trabajar y desarrollarles y puedas ver la bendición de Dios en tu vida. Te animo en el nombre de Jesús también a que sigas honrando al Señor con tus bienes, que seas fiel al Señor con los bienes que Dios te provee. Encontrarás aquí al final, aquí a la parte baja de la pantalla, el número de la cuenta de la iglesia donde puedes enviar tus ofrendas que con amor estás dando para el Señor. Quiero aprovechar este momento una vez más para pedirte que estemos orando por nuestros hermanos Luis y Adriana. Ellos están este fin de semana, han sido sometidos a esta operación tan fuerte
de trasplante de riñones. Estemos orando por ellos, por favor, por favor. No los soltemos, estemos clamando a Dios por cada uno de ellos y sabemos que el Dios Todopoderoso los levantará y los restaurará completamente. Así que les animo a que estemos orando por cada uno de ellos. Vamos a prepararnos entonces ahora para la palabra del Señor, que es lo que sigue. Bien, mis amados hermanos, vamos entonces a continuar con lo que hemos estado viendo en estos últimos fines de semana acerca de la carta a los Efesios. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante y que algunos me han hecho estas preguntas a lo largo de los años. Siempre me encuentro con esta pregunta sobre cómo podemos orar y hoy vamos a aprender algunas pautas sobre la oración. Yo quiero llamar a esta prédica, si puedo darle un nombre, orando en serio. Algunos de los santos de Dios, de voz más suave y de espíritu dulce, son como dínamos humanos bajo la superficie, pero ¿cómo se volvieron así? Hay gente que es muy callada, pero son unos hombres y mujeres llenos de poder. Pero ¿qué es lo que los volvió así? La oración. Efesios fue escrito por alguien alguien que realmente sabía orar. Tal vez porque pasó tanto tiempo en situaciones desesperadas, Pablo escribió esta carta de esta manera. Él estaba en Roma bajo arresto domiciliario esperando el juicio de César por crímenes que no había cometido. Y eso lo leemos en Hechos capítulo 25, en los versículos del 6 al 12. Tal circunstancia a todos nos llevaría a estar de rodillas. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces las circunstancias adversas, difíciles, nos obligan a estar de rodillas. Sin embargo, el pulso fuerte en las oraciones de Pablo estaba más relacionado con su amor por sus amigos efesios que con la preocupación por él mismo. Si ustedes se dan cuenta, él en esta carta, cuando él ora, y eso lo vamos a ver en este momento, sus oraciones están más enfocadas en orar por estos hermanos, a orar por él que estaba en una situación complicada. Pablo oró, como lo decía, en serio, de corazón. Oró por los demás con genuina acción de gracias por su verdadera conexión con Dios y que tenía poder y tenía propósito. Así que vamos a examinar una de las oraciones de Pablo. No es una oración larga, porque no es lo largo de nuestras oraciones lo que las hace efectivas. Las oraciones más grandes son las que pronunciamos desde lo más profundo de nuestra alma. Y no podemos perdernos la sinceridad en el tono de esta oración. Así que vamos a ponerle atención mientras la leemos. Aún más inspirador es el tono que Pablo usó para orar. Sus peticiones cuidadosamente redactadas forman una guía que hace memoria para nosotros cuando simplemente no podemos encontrar palabras. Yo no sé si tú te has encontrado en esa situación en la que no sabes ni cómo expresar lo que estás sintiendo mientras oras. Mientras más cerca miramos la oración de Pablo, unámonos a él de rodillas y oremos juntos por aquellos a quienes amamos. Estoy seguro que en este momento muchos de nosotros tenemos a algunos queridos en nuestro corazón por los cuales debemos orar. Así que acompáñenme a orar en este momento. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, aprovechamos, Señor, esta palabra y esta enseñanza, esta prédica, para unirnos en oración, Señor, y para pedirte por aquellos amigos y hermanos nuestros, familia nuestra, que se encuentra lejos, que los guardes, que los cuides, que los protejas, que les proveas todo lo que ellos necesitan, que de la manera en que solo tú sabes cómo hacerlo, Señor, ellos reciban la provisión de tu gracia que necesitan, en la forma en que la necesitan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que no falte sobre ellos, Señor, la sabiduría, el entendimiento para conocerte y la provisión necesaria para sus necesidades físicas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, sabiendo, Señor, que tú eres dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Ahora, Señor, abre nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta palabra sobre la oración
La comenzamos pidiéndole a Dios que haga crecer nuestra vida en oración, porque no es solamente estudiar sobre la oración. ¿De qué sirve estudiar sobre la oración si no vamos a orar? A muchos cristianos les resulta difícil orar y es abrumador, y por eso necesitamos el Espíritu de Dios para inspirar el anhelo de conectarnos con Dios, como cuando los niños claman a su papá. Debido a que somos hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, lo que nos impulsa a gritar Abba Padre, como dice Gálatas 4:6, que Él nos ha dado un espíritu de adopción a través del cual nosotros clamamos Abba Padre. Llama ahora a tu Abba, a tu Padre, a tu papá, pidiéndole que guíe tu comprensión, que despierte tu entusiasmo y fortalezca tu resolución de orar como este santo de Dios, como Pablo. Esta sección de Efesios es una entrada a la vida espiritual de Pablo, donde vemos elementos del caminar de este hombre con Dios exhibidos abiertamente. Entonces, recuerda las 10 bendiciones que vimos la semana pasada, las bendiciones espirituales por las cuales Pablo alabó a Dios. Una gran alabanza a Dios conduce naturalmente a una gran oración. La intercesión de Pablo da gracias por 2 cualidades de sus amigos efesios. Y lo vemos en los versículos 15 a 16 de este capítulo 1. Y luego hace 2 solicitudes en su nombre. Y me gustaría, si me acompañas, aquí en el pasaje de Efesios, en el capítulo 1, le decía 15 y 16, dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y luego hace 2 solicitudes en su nombre, versículos 17 al 19. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría espiritual y percepción, y revelación, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz en el corazón, que los ilumine para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que Él llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Un esquema que cualquiera puede usar, mis amados hermanos. Entonces vamos a ver que hay una acción de gracias e intercesión. Mira las palabras clave en este pasaje, en los versículos del 15 al 19. Si lo puedes ver, y usando un lápiz, si tienes tu Biblia impresa, o si tienes en tu dispositivo, puedes hacer marcas en la pantalla o en tu computador, lo que sea, donde estés viendo. Puedes ver las palabras clave de estos pasajes y marcarlas, que son los verbos dar gracias, hacer mención de ustedes, dar, iluminarse y saber. ¿Por qué? Dice, por eso también dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que sí existe entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias. ¿Por qué dar gracias? Dice, por vosotros mientras os menciono en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que se iluminen los ojos de tu corazón, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensa grandeza de su poder para con nosotros, quienes creemos. De estos verbos, 2 se destacan como el marco en el que cuelga toda la oración: dar gracias por ustedes y mencionarlos. En la Nueva Traducción Viviente las frases son: gracias a Dios por ti y oro por ti. En el verso 16. Usemos estas ideas ahora, porque quiero que entendamos este pasaje, mis amados, porque esta es la clave para que nuestra vida de oración cambie. Usemos estas ideas como nuestros puntos principales: dar gracias e interceder. Pablo dio gracias por los efesios. Lo vemos en el 15 y el 16. Pablo pudo haber notado muchas cualidades por las cuales agradecer a Dios, pero se centró en las 2 cualidades más fundamentales para los seguidores de Cristo. ¿Qué 2 cualidades destacó Pablo? Si estás marcando en tu Biblia, pon una línea entre dar gracias por ustedes a estas 2 palabras que están en el versículo 15. Y vas a darte cuenta que
hay una conexión. Yo voy a dar gracias por ustedes, y dice acá, porque ustedes están orando. Y dice, en el versículo 13, Pablo recordó cuando los efesios escucharon el evangelio y creyeron en Cristo. Este paso indicó su conversión. Empecemos por ahí. El versículo 15, Pablo mencionó lo que parece ser un camino de fe continuo después de su paso inicial. ¿Cómo crees que su fe de conversión mencionada en el versículo 13 es diferente de su fe fuerte mencionada en el versículo 15? Los efesios soportaron la persecución y probablemente fortalecieron su fe al caminar con Cristo día a día y confiar en Él a través de fuertes tormentas. La persecución más severa, mis amados hermanos, no pudo romper su lealtad a Cristo. Tal fe en Cristo los liberó para amar como Cristo. Tal fe en Cristo los liberó para amar a otros como Cristo nos amó, específicamente para amar al pueblo de Dios en todas partes, como dice Efesios 1:15. No solo a las personas de su grupo cultural o étnico. Y Pablo estaba dando gracias por eso, que ellos amaban a todos los de la fe. Nuestra lealtad a Cristo debe abrirse camino en el amor mutuo. Una iglesia que tiene la verdad pero carece de amor no es una iglesia. Es una gran clase de Biblia que cultiva una camarilla de amigos, lo que lleva a un clan que se convierte en una secta. Pablo intercedió por los efesios, versículos 17 y 19. Mientras las copas de fe y amor de los efesios se desbordaban, su armario de conocimiento estaba vacío. Entonces Pablo hace dos peticiones para que Dios supliera esta necesidad. Versículo 17 dice, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Versículo 18 y 19, que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Notemos que la segunda solicitud de Pablo incluye tres propósitos que Pablo enumera al final del versículo 18 y al comienzo del 19. A medida que Dios ilumina los corazones de los efesios, yo quiero que noten tres cosas que los efesios iban a saber. Y voy a leerlos acá. Y vemos la relación entre ser iluminado y estos tres resultados conectándolos aquí con una línea. Y esta es la guía completa de la oración de Pablo. Número 1 dice, yo no ceso de dar gracias. ¿Por qué? Por la fe en el Señor Jesús que existe entre ustedes, dice el versículo 15. Número 2, no ceso de dar gracias por su amor por todos los santos. Luego dice, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, porque Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué más hago mención de ustedes en mis oraciones? Porque los ojos de su corazón sean alumbrados para que le conozcan aún más. ¿Y qué es lo que deben conocer aún más? La esperanza de su llamamiento, la riqueza de la gloria de su herencia y la supereminente grandeza de su poder. Esta, mis amados hermanos, es una oración magistral. Ahora, antes de entrar a definir algunas palabras clave, quiero repetir esta guía. Fíjese bien, esta es la guía de oración. Dice Pablo, yo no ceso de dar gracias. Número 1, por la fe en el Señor que existe entre ustedes. Número 2, por su amor por todos los santos. Y luego dice, hago mención de ustedes en mis oraciones. Número 1, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Número 2, para que los ojos de su corazón sean alumbrados y que lo conozcan aún más. ¿Con qué propósito? Que conozcan la esperanza de su llamamiento, que conozcan las riquezas de la gloria de su herencia y que conozcan la supereminente grandeza de su poder. Esta, repito, es una oración magistral. Ahora vamos a ver algunas palabras clave de este pasaje. Por ejemplo, la sabiduría. ¿A qué se refiere la sabiduría? Se refiere a la capacidad de tomar verdades teológicas profundas de Dios y aplicarlas a situaciones cotidianas de la vida. Un espíritu de revelación entonces indica una revelación de percepción, es decir,
la capacidad de captar el significado de las verdades de Dios para que comprendamos su perspectiva sobre la vida y las circunstancias. Mediante la sabiduría y la revelación, disfrutamos de una comprensión más completa de nuestro Padre Celestial. Cuando eso sucede, ya no estamos desorientados, caminando por la vida como víctimas insensatas de las circunstancias. Ya no nos mueven las circunstancias. Ya sabemos qué es lo que estamos haciendo en esta vida. En cambio, vemos a través de las cosas. Comenzamos a comprender la perspectiva de Dios sobre el mundo. Y como resultado, con gran entusiasmo, escucha esto, nos sometemos a su autoridad y confiamos en sus promesas. Cuando comenzamos nosotros a adquirir sabiduría y entendimiento desde la perspectiva de Dios, comenzamos nosotros a someternos a su autoridad y a confiar en sus promesas. Puedes ver cómo los conceptos se basan entre sí. La sabiduría en la palabra de Dios conduce a la comprensión del punto de vista de Dios, lo que conduce a un conocimiento más completo e íntimo de Dios. Dejamos de tener, como dice mi querido pastor Villo, dejamos de apoyarnos en el Dios de nuestra imaginación y empezamos a confiar en el Dios de la Biblia. No meramente un conocimiento de hechos acerca de Dios. No, conocer a Dios en este sentido implica una relación interactiva y madura con Dios basada en la confianza, el compromiso y la seguridad. A medida que conocemos a Dios más íntimamente, Él inunda nuestros corazones, es decir, nuestra mente, voluntad y emociones con su luz. El pecado puede nublar nuestra mente, atar nuestra voluntad y ensombrecer nuestras emociones. Pero la luz de Dios, mis amados hermanos, reemplaza las tinieblas con la verdad de Dios que nos trae revelación sobre la esperanza de su llamado, las riquezas de la gloria de su herencia y la supereminente grandeza de su poder. Nuestra herencia es ver al Salvador en toda su gloria, su recompensa por cada acto realizado con un motivo puro, el estar siendo eternamente liberado del adversario y de sus malos caminos oscuros. Nosotros, mis amados hermanos, al conocer a Dios comenzamos a confiar de tal manera en sus promesas que empezamos a ser desatados de muchas cosas a las que venimos atados por causa de la tradición y la superstición. Las muchas formas en que Dios nos llama. Escucha esto. Pablo oró por los efesios para que conocieran la esperanza de su llamamiento, dice el verso 18. Mira los siguientes versículos. Las formas en que Dios llama a su pueblo. Dice Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Han sido llamados a ser libres. Colosenses 3:15. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Fuimos llamados a la paz de Cristo. Y otro versículo dice, que hay muchos, pero estos son algunos, Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando los ojos de nuestro corazón se iluminan, mis amados, nos damos cuenta de que ya no somos víctimas, somos vencedores. No estamos indefensos, tenemos esperanzas. No estamos a merced del enemigo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, intentemos hacer la oración de Pablo por un ser querido. Quiero cerrar con esto. ¿Qué cualidades muestra esta persona por las cuales tú puedes agradecer a Dios? ¿Puedes nombrar las necesidades en la vida de esta persona? Te sobran personas por las cuales puedes comenzar a orar y a practicar este tipo de oración. O más bien,
esta clase de oración. Intercede por él o ella haciendo las mismas peticiones que hizo Pablo de sabiduría, de revelación y conocimiento. Y ora para que Dios ilumine su corazón. ¿Cuántos familiares tenemos que están esperando que la luz de Dios se manifieste a sus vidas y que podemos orar por ellos? Repasa el pasaje que hemos estudiado hoy, que hemos oído hoy, y concluye tu oración pidiéndole a Dios que aclare su llamado y luego llene el corazón de esta persona con el deseo de seguirlo. Clama a Dios por ese amigo, por ese familiar, por ese primo, por esa prima, por ese tío, esa tía, ese abuelo que está esperando que Jesús se manifieste a su vida. Cuando oramos por alguien que amamos, mis amados, a veces no sabemos qué decir. Tenga a mano la oración de Pablo. Tenlo ahí en tu mano. Ahí está, Efesios capítulo 1. Y entonces no solo vas a orar con el corazón, sino que vas a tener las palabras adecuadas. No te vas a quedar con ¿cómo puedo orar por esta persona? ¿Cómo puedo orar por mi abuelo, por mi abuela? No, aquí está. Aquí tienes una guía para hacerlo. Y en base a esta palabra que has oído hoy, tienes una guía completa de por qué orar y cómo orar por esa persona o por esas personas. ¿Por qué? Porque a veces no es solo una persona por la que Dios nos está pidiendo que clamemos. Te animo a que nos unamos en oración por aquellas personas a las que deseamos con todo nuestro corazón que el Señor se manifieste a sus vidas. Y yo sé que son muchas. Mis amados, este es el tiempo para que recojamos la cosecha de Dios, que son muchas almas para su gloria. Así que te animo a que nos unamos en oración en este momento. Si hay personas acá en esta transmisión que se acercaron buscando la verdad, buscando al Señor, llegaron al lugar correcto. Este es el día, esta es la hora en que tu corazón se ha de abrir para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí donde estás, solamente dile: Señor, aquí estoy. Vengo con todo lo que soy, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Hazlo, créele y tú vas a comenzar una nueva vida. Mi hermano querido, mi hermana querida, si tú también te acercaste esperando recibir de parte de Dios una bendición, recíbela ahora mismo. Estoy seguro que la palabra cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por abrir los ojos de nuestro entendimiento para conocerte aún más a través de tu palabra. Gracias por darnos, Señor, espíritu de revelación, de percepción, Señor, para captar aquellas cosas que tú has dejado en tu palabra para que te conozcamos aún más, Señor, para conocer la esperanza de nuestro llamado, para conocer las riquezas de la gloria de nuestra herencia, para conocer la supereminente grandeza de tu poder. Mi Señor, que esta promesa, Señor, y esta realidad, mi Dios, de lo que tú has prometido que pidamos y recibiremos, Señor, la podamos nosotros, Señor, recibir en nuestras almas. Te pido en el nombre de Cristo que de acuerdo, Señor, a lo que hemos predicado, Señor, nuestro entendimiento sea enriquecido y que de esta manera, oyendo y entendiendo, demos abundante fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, como está previsto en tu palabra, que sea, Señor, el producto de aquellos que oyendo y entendiendo tu palabra, Señor, fructifican. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, que aquellos que han de ser alcanzados por la palabra de mis hermanos, por las oraciones de mis hermanos, Señor, también den abundante fruto, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias por darnos esta palabra y enseñarnos a orar como lo hacías tú y como le enseñaste a Pablo a orar, Señor, y que ahora Él nos ha enseñado a través de la palabra. Gracias, mi Dios, a ti te damos toda la gloria, la alabanza y el poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Les ruego con todo mi corazón, no se descuiden. Sigan manteniendo las medidas de bioseguridad. No se descuiden. Espero que tengan un feliz domingo con su familia. Disfruten a su familia, protéjanlos. Y de parte mía, por favor, a los niños,
díganle que siempre los llevo en mi corazón, denles un beso de mi parte, que los amo, que los quiero mucho. Dios me los guarde y no se desconecten, que todavía falta algo más. Vamos a alabar al Señor con la canción que nuestros amados hermanos han preparado para que lo adoremos con todo el corazón. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los amo con toda mi alma. Vamos a cantar que somos libres. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti. Libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. Los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo